Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy vamos a aprender a tejer, como pueden ver, este hermoso conjunto perfecto para salida de baño que conforma de un top más la faldita. Yo escogí el tono rojo vino para tejerla. Está súper fácil y súper sencillo de hacerla, así que allá vamos. Para empezar, por aquí ya tengo la blusa tejida, que por si no lo saben, el tutorial ya les he subido. Por aquí les voy a dejar en la descripción el link para que vayan a verla. Únicamente hice 3 vueltas de flores en la blusa. De todas maneras, en el link de la descripción les voy a dejar el tutorial para que puedan ir a verla y hacer la blusita. Como pueden ver, las copas son en punto relieve y la caída en flores con cuencas de madera. Ahora lo que vamos a empezar a tejer es la falda y vamos a repetir el mismo patrón, que es esta flor que ya hemos aprendido a tejer en el video anterior, donde te enseño a hacer la blusa con este mismo diseño de flor cuadradito. Aquí te voy a dejar el link para que vayas a verlo y puedas aprender a tejer esta florecita. Aquí solamente vamos a aprender lo que es hacer la unión para poder dar forma a nuestra falda. Como pueden ver, esta es la flor que tiene 8 pétalos, en el centro tiene la cuenca de madera y tiene los 4 lados que forman el cuadrado. Así que por aquí ya tengo mi primer cuadrado y vamos a repetir el segundo. Voy a hacer 5 pétalos para poder hacer aquí la unión y vamos a ir aprendiendo el paso a paso para dar forma a nuestra falda. Por aquí ya tengo la segunda flor y únicamente he tejido 5 pétalos porque vamos a hacer aquí la unión de los 3 pétalos restantes aquí a estos 3 lados que tenemos aquí, 1, 2 y 3. Entonces aquí vamos a empezar a hacer la unión y así vamos a empezar a unir cada florecita hasta obtener primero el ancho de cadera. Entonces por aquí ya tengo mi primera flor de 5 pétalos y ya hice también el primer estirado. Entonces para unir voy a agarrar aquí la primera flor. Vamos a posicionar en cualquier esquina. Yo voy a elegir esta esquina de acá. Ingresamos el crochet por aquí, en este pequeño espacio. Cogemos la otra flor, la segunda flor, y agarramos este lazo que hemos dejado suelto, ajustamos un poquito y pasamos por aquí ese hilo. Una vez pasado, hacemos un punto bajo y ya tenemos la primera unión de la primera esquina. Ahora vamos a repetir estirar grande como esto. Vamos a estirar y estiramos grande. Una vez ahí, vamos a pasar de esta manera el crochet, pasamos por aquí y pasamos por aquí y punto bajo. Y ya tenemos la segunda tira, que mide aproximadamente igual que esta. Lazada, y vamos a continuar con el siguiente pétalo aquí en la segunda flor. Ingresamos y vamos a tejer 7 veces este punto alto de esta manera. 3, 4, 5, 6 y 7. Una vez teniendo los 7, pasamos por todos, cerramos, ingresamos por este pequeño orificio y hacemos un punto bajo. Ahora aquí nos toca hacer el pequeñito, que es estiramos pequeñito, ahí ingresamos, ingresamos por aquí, pasamos y punto bajo. Ahora aquí lo que vamos a hacer es quitar el crochet y nos vamos a colocar en la primera flor que hemos tejido. Para hacer la segunda unión vamos a ingresar aquí en el centro de este espacio donde hemos tejido pequeñito. Ingresamos por aquí, agarramos el hilo de la segunda flor del segundo cuadrado, ajustamos y vamos a ingresar de esta manera por aquí. Hacemos un punto bajo, estiramos pequeñito nuevamente, pasamos, pasamos por aquí y punto bajo. Y ahora en este siguiente espacio continuamos con el siguiente pétalo conformado de 7 puntos altos pero finalizados todos juntos.
punto bajo y ya tenemos esta siguiente unión. Ahora vamos por la tercera unión de aquí. Nuevamente estiramos grande, pasamos por aquí y punto bajo, quitamos el crochet y vamos a ingresar aquí en esta esquina. Ingresamos el crochet en este espacio, agarramos el hilo de aquí de esta otra flor del otro cuadrado, pasamos el hilo, ajustamos, pasamos por aquí y nuevamente punto bajo. Estiramos grande, pasamos, punto bajo y continuamos con el siguiente pétalo que corresponde a hacer aquí en la segunda flor o segundo cuadrado. Una vez terminada el siguiente pétalo ya tenemos aquí la unión 1, 2 y 3 y ahora aquí nos falta hacer para finalizar pequeñito, pasamos por aquí, punto bajo, nuevamente pasamos por aquí, punto bajo. Y para cerrar vamos a finalizar aquí en este pequeño espacio con un punto deslizado y cortamos el hilo. Ajustamos y de esta manera ya tenemos la unión de la primera y segunda flor. Y así es como vamos a ir repitiendo con las siguientes flores que vamos a ir uniendo. Y por aquí ya tengo los 3 pétalos unidos. Aquí en el tercero he repetido uniendo las 3, este es 3 de acá, 1, 2 y 3. Únicamente empecé tejiendo 5 pétalos tal cual hemos aprendido a hacer con la unión de la segunda flor. Entonces lo mismo he repetido con la tercera. Y así vamos a repetir con la cuarta, con la quinta, hasta obtener el ancho de cadera que necesitamos. Yo voy a seguir tejiendo flores mientras voy uniendo hasta obtener el ancho de cadera. Por aquí ya tengo las 3 primeras. Por aquí ya completé todas las flores que he tejido según el ancho de cadera. Yo estoy tejiendo para esto una talla S que conforman un total de 11 cuadrados, contando con la última que vamos a tejer ahorita para poder cerrar toda la unión. Ahora lo que vamos a hacer para finalizar es, aquí he tejido mi última flor, mi 11ª flor, y aquí solamente he tejido únicamente un pétalo porque vamos a hacer la unión aquí. Vamos a empezar ingresando en este espacio, en esta esquina, agarramos la última flor que vamos a unir, pasamos, estiramos grande, pasamos por aquí, punto bajo. Y nos saltamos al siguiente espacio para hacer el pétalo que corresponde. Una vez finalizada, estiramos pequeñito, pasamos y ahora vamos a hacer la siguiente unión que corresponde aquí. Ingresamos en este centro y pasamos el hilo y punto bajo. Estiramos pequeñito, pasamos, punto bajo y continuamos con el siguiente pétalo. Nuevamente estiramos grande, pasamos, punto bajo y vamos a hacer la siguiente unión de esta esquina. Quitamos el crochet, ingresamos aquí en este espacio, pasamos este hilo por aquí y punto bajo. Nuevamente estiramos grande, pasamos, punto bajo y continuamos con el siguiente pétalo correspondiente. Ahora por aquí ya tenemos esta unión. Ahora vamos a estirar pequeñito, pasamos, punto bajo, nuevamente pasamos, punto bajo, continuamos con el siguiente pétalo,
Y ahora para hacer la siguiente unión estiramos grande, pasamos, pasamos, punto bajo, quitamos el crochet y ahora sí vamos a unir a la primera flor que hemos tejido, que es aquí, para poder cerrar todo este trabajo de 11 pétalos, de 11 flores. Para eso vamos a ingresar aquí en esta esquina, tal cual hicimos con la unión de cada flor. Agarramos de aquí nuestro hilo, ajustamos y vamos a pasar por aquí, punto bajo, estiramos grande, pasamos, pasamos, punto bajo y continuamos con el siguiente pétalo aquí. Y ya tenemos la primera unión. Para la siguiente estiramos nuevamente pequeñito, quitamos el crochet y vamos a ingresar aquí en el centro, pasamos el hilo, punto bajo y repetimos estirando pequeñito, pasamos, pasamos, punto bajo y continuamos con el siguiente pétalo. Ahora aquí para hacer la última unión, en esta esquina estiramos grande, pasamos, pasamos, punto bajo, ingresamos aquí en este espacio, pasamos el hilo, ajustamos y punto bajo. Estiramos grande nuevamente, pasamos, pasamos, punto bajo y continuamos con el siguiente pétalo y último que corresponde aquí. Y ahora estiramos pequeñito para finalizar con la flor. Por aquí he finalizado, he cortado el hilo y así es como nos queda la unión de las 11 flores. Ahora aquí por debajo vamos a hacer la unión aquí. Por aquí ya tengo mi siguiente flor que corresponde a la segunda vuelta. He tejido únicamente 5 pétalos porque vamos a hacer la unión aquí de 3 en este pequeño espacio. Entonces nos colocamos aquí en este centro. Vamos a ingresar el crochet para poder empezar con la segunda fila de flores. Ingresamos aquí el crochet, agarramos la flor que vamos a unir, pasamos el hilo, punto bajo, estiramos grande, pasamos, pasamos, punto bajo y ya tenemos la unión. Y aquí corresponde hacer el pétalo. Ahora estiramos pequeñito y vamos a hacer la siguiente unión que nos corresponde aquí. Acomodamos nuestra flor para poder ir viendo dónde corresponde y aquí es donde vamos a ingresar el crochet para unir. Nuevamente pasamos el hilo, punto bajo, estiramos pequeñito, pasamos, pasamos, punto bajo y continuamos con el siguiente pétalo. Y ya tenemos la segunda unión. Ahora corresponde estirar grande, quitamos el crochet y vamos a hacer aquí la tercera unión en este centro. Estiramos un poco para poder ubicar el centro, ahí ingresamos el crochet, agarramos el hilo, pasamos, punto bajo, estiramos grande, pasamos, pasamos, punto bajo
y hacemos el último pétalo que nos queda aquí. Para cerrar, ahora ya tenemos todos unidos, hacemos pequeñito, pasamos punto bajo, nuevamente pasamos punto bajo y para finalizar hacemos un punto deslizado aquí en este pétalo de inicio y cortamos el hilo y ya tenemos colocado la primera flor que corresponde aquí en esta segunda vuelta. Ahora vamos a tejer otra flor para unir aquí. Vamos a unir 1, 2, 3, 4 y 5. La siguiente flor. Por aquí ya tengo mi segunda flor de la segunda vuelta que únicamente tejí 3 pétalos porque voy a hacer aquí la unión de 5 pétalos. Para eso nos vamos a colocar aquí en esta primera flor de la segunda vuelta en la esquina y aquí vamos a ingresar el crochet. Agarramos nuestra flor a unir, pasamos el hilo y punto bajo. Estiramos grande, pasamos, pasamos, punto bajo. Y hacemos el pétalo que corresponde aquí. Estiramos pequeñito, pasamos, punto bajo, quitamos el crochet y vamos a hacer la segunda unión que corresponde aquí. Nos ubicamos, acomodamos para poder ir viendo dónde corresponde la unión y no equivocarnos. Entonces aquí ingresamos el crochet, agarramos el hilo y pasamos. Pasamos y punto bajo. Estiramos pequeñito, pasamos, pasamos y punto bajo. Y corresponde aquí el siguiente pétalo. Estiramos grande, pasamos, pasamos, punto bajo y quitamos el crochet y acomodamos nuevamente para ver dónde nos corresponde la tercera unión. Como pueden ver, aquí vamos a hacer la tercera unión en el centro, aquí en este centro. Ahí vamos a ingresar nuestro crochet para hacer la siguiente unión. Estiramos un poco para poder ubicar su centro, ingresamos el crochet, agarramos el hilo, pasamos y punto bajo. Estiramos grande, pasamos, pasamos, punto bajo y continuamos con el siguiente pétalo. Estiramos pequeñito, pasamos, pasamos, punto bajo, quitamos el crochet, nuevamente nos acomodamos para ver dónde corresponde el siguiente y nos corresponde hacer aquí en este centro del pequeñito aquí, en este centro. Entonces ahí ingresamos el crochet, agarramos el hilo, pasamos, punto bajo, estiramos pequeñito, pasamos, pasamos, punto bajo y continuamos con el siguiente pétalo. Nuevamente estiramos grande, pasamos, pasamos, punto bajo, quitamos el crochet, nuevamente nos acomodamos para ver dónde corresponde la siguiente unión y nos corresponde aquí en este centro. Estiramos nuevamente para ubicar su centro, ingresamos el crochet, pasamos el hilo, punto bajo, nuevamente estiramos grande, pasamos, pasamos, punto bajo y corresponde aquí hacer el último pétalo. Ahora estiramos pequeñito, pasamos, pasamos, punto bajo, nuevamente estiramos pequeñito, pasamos, pasamos, punto bajo
y un punto deslizado aquí en el primer pétalo, en este espacio. Y cortamos el hilo y así ya tenemos unido la segunda flor en esta segunda vuelta. Hemos unido 5 puntos aquí y así vamos a repetir esta misma unión tal cual en toda la vuelta hasta completar nuevamente 11 cuadrados o flor, haciendo esta misma unión. Y también hasta completar todo el largo que tú deseas obtener de la falda. En este caso yo solamente voy a tejer 4 vueltas. Por aquí ya tengo casi terminada mi falda. He completado un total de 4 vueltas que conforman 11 cuadrados o flores por cada vuelta. Ahora le vamos a trabajar el borde de la cintura y la parte baja de nuestra falda. Vamos a empezar con el borde. Por aquí los 11 cuadrados me van a estar midiendo 43 centímetros. Recuerden que yo estoy tejiendo una talla S. El largo de las 4 vueltas me va a estar midiendo 27 centímetros. Si tú deseas que sea más largo, puedes continuar haciendo una vuelta más o la cantidad de vueltas que tú deseas. Por aquí vamos a empezar tejiendo lo que es la parte de arriba de la falda. Para eso vamos a ingresar el hilo en este espacio que nos genera al hacer el pétalo de una flor. Ingresamos aquí el hilo y vamos a empezar a tejer. Subimos con 3 cadenas y nos saltamos a este espacio grande aquí y ahí vamos a tejer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. En este espacio únicamente 5 puntos altos. Ahora nos saltamos aquí en este centro y tejemos únicamente un punto alto. Nuevamente en este espacio grande, 5 puntos altos. Ahora nos saltamos aquí en este espacio del pétalo y tejemos un punto alto. En este siguiente espacio vamos a tejer 4 puntos altos. 2, 3 y 4. Acomodamos nuestros puntos. Y ahora en este siguiente espacio nuevamente un punto alto. Y así vamos a repetir este mismo patrón hasta finalizar. Por aquí he finalizado toda mi vuelta repitiendo el mismo patrón, únicamente tejiendo puntos altos. Y para finalizar aquí he tejido los 4 puntos altos que corresponden en este espacio. Para finalizar un punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Y así finalizamos esta primera vuelta. Para la siguiente vuelta vamos a tejer en punto relieve. Para eso subimos con 3 cadenas y en este siguiente punto alto vamos a tejer un punto relieve. Vamos a ingresar el crochet por detrás, pero no vamos a finalizar el punto alto. En este siguiente punto alto, nuevamente por detrás, pasamos y no finalizamos y ahí recién finalizamos ambos porque vamos a hacer punto relieve con disminución. En este siguiente espacio un punto alto únicamente. Nuevamente en este siguiente vamos a repetir el punto relieve, ingresamos por detrás, pasamos, pasamos, no finalizamos, en el siguiente por detrás, pasamos, pasamos
y ahí recién cerramos ambos puntos altos en punto relieve y ya tenemos la segunda disminución. En el siguiente espacio únicamente un punto alto. En el siguiente repetimos, pasamos por detrás, pasamos, no finalizamos, en el siguiente pasamos por detrás, pasamos por detrás, pasamos y ahí recién pasamos ambos y finalizamos y ya tenemos los tres y así vamos a repetir hasta finalizar. Por aquí he finalizado mi punto relieve con disminución intercalando entre puntos altos y punto relieve en toda la vuelta y aquí únicamente me quedó un punto alto. No hay problema, te pueden quedar dos puntos altos juntos o dos puntos altos relieves juntos. Para finalizar la vuelta voy a tejer un punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Pasamos y finalizamos esta segunda vuelta. Para la siguiente vuelta subimos con 3 cadenas y vamos a repetir el punto relieve, pero ya no vamos a hacer con disminución. Para eso pasamos por aquí por detrás en esta disminución y hacemos un punto alto en relieve. En el siguiente punto alto normal que hemos tejido en la vuelta anterior, también vamos a tejer un punto alto normal. En la siguiente disminución de punto relieve ingresamos por detrás y tejemos nuevamente un punto relieve. En el siguiente espacio únicamente un punto alto normal y en el siguiente repetimos el punto relieve e ingresamos por detrás y punto relieve. En el siguiente un punto alto y en el siguiente nuevamente un punto relieve. Y así vamos a repetir este patrón hasta finalizar toda la vuelta. Por aquí he finalizado nuevamente mi vuelta y ahí hice 2 vueltas con punto relieve. La primera vuelta con punto relieve y disminución y la segunda normal punto relieve sin disminución. Para finalizar un punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Para la siguiente vuelta repetimos 3 cadenas. En este siguiente punto relieve hacemos otro punto relieve. En este siguiente punto alto normal, un punto alto normal. En el siguiente otro punto relieve. Y así vamos a repetir esta vuelta y otra vuelta más adicional repitiendo este mismo patrón de punto relieve. En total vamos a tener 4 vueltas de puntos relieves. Por aquí he finalizado todas mis vueltas, como pueden ver así es como te debe ir quedando la parte de arriba de nuestra falda. Hice un total de 4 vueltas como les mencioné. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 vueltas. Si tú deseas que esta parte quede más ancha, puedes continuar tejiendo el punto relieve intercalando tal como lo hicimos en el patrón. Y ahora sí, aquí para finalizar voy a cortar el hilo y ya tenemos esta parte de arriba de nuestra falda lista. Ahora vamos a trabajar la parte baja. Para la parte baja vamos a trabajar también con las cuencas de madera. Para eso vamos a ingresar el hilo aquí tal como te lo muestro en este espacio, en este centro. Ingresamos el hilo y vamos a empezar a trabajar. Vamos a subir con una cadena y en ese mismo espacio tejemos un punto bajo. Doble lazada porque vamos a trabajar un punto alto doble y en este siguiente espacio tejemos un punto alto doble. Pasamos por 2 y por 2. Nuevamente doble lazada en ese mismo espacio. Pasamos por 2 y por 2. Nuevamente doble lazada en ese mismo espacio. Punto alto doble. Nuevamente doble lazada y en ese mismo espacio punto alto doble. Un total de 4 puntos altos dobles. 2 cadenas, quitamos el crochet y vamos a colocar la cuenca de madera aquí. Para eso voy a usar mi crochet más fino para poder ingresar. Ingresamos de esta manera la cuenca, pasamos el hilo por dentro y lo pasamos también por aquí.
Ingresamos así la cuenca de madera y ajustamos. Cambiamos de crochet para continuar tejiendo, ajustamos y ya tenemos colocado. Ahora vamos a ingresar en este espacio y vamos a hacer un punto deslizado para poder asegurar nuestra cuenca de madera, y ya tenemos aquí colocado el primero. Y vamos a repetir en ese mismo espacio 4 puntos altos dobles. Acá tengo uno, acá el segundo, 3 y 4 puntos altos dobles. Un total de 8 puntos altos dobles separados con la cuenca de madera en el centro. Ahora nos vamos a saltar a este espacio grande y vamos a tejer un punto bajo. Nuevamente doble lazada y nos saltamos aquí en este centro, estiramos para poder ubicar el centro y vamos a repetir lo mismo tejiendo 4 puntos altos dobles. Dos cadenas, quitamos el crochet, agarramos el crochet de punta fina, ingresamos, agarramos la cuenca de madera, ingresamos el crochet, pasamos el hilo por dentro y también por aquí, pasamos por debajo el hilo y la cuenca de madera, quitamos el crochet, cambiamos, ajustamos, ingresamos por aquí, pasamos el hilo y punto deslizado. Ya tenemos la segunda cuenca colocada y repetimos en ese mismo espacio nuevamente 4 puntos altos dobles. Ya tenemos aquí los dos puntos, las dos cuencas de madera colocadas. Ahora en este siguiente espacio únicamente un punto bajo. Nuevamente doble lazada y nos saltamos a este siguiente espacio y repetimos lo mismo 4 puntos altos dobles. Dos cadenas, quitamos el crochet, ingresamos el de punta fina, colocamos la cuenca de madera, pasamos el hilo, pasamos por la cuenca de madera, quitamos el crochet, cambiamos, ajustamos y pasamos por aquí y punto deslizado. Ya tenemos el tercero colocado y repetimos aquí nuevamente el 4 puntos altos dobles ahí mismo. Este mismo patrón vamos a repetir en toda la vuelta. Ahora aquí voy a hacer en este siguiente espacio un punto bajo. Doble lazada y repetimos en este siguiente el mismo patrón. Y así hasta finalizar toda la vuelta. Ahora por aquí he finalizado toda mi vuelta colocando las cuencas de madera y trabajando este punto. Y para cerrar voy a tejer un punto deslizado. Vamos a tejer un punto deslizado aquí en esta primera cadena donde iniciamos esta vuelta. Ingresamos y punto deslizado y cortamos el hilo. Ajustamos y ya tenemos finalizada esta parte baja y también la parte de arriba de la cintura de nuestra falda. Así es como nos debe ir quedando. Y ahora vamos a trabajar la tira de ajuste que va a ir en la parte de arriba de nuestra falda. Para eso vamos a tejer cadenas. Yo he tejido un total de 220 cadenas, pero esto puede variar según la talla que tú estés tejiendo la falda. Por aquí he tejido todas mis cadenas y vamos a regresar tejiendo punto deslizado para poder hacer más resistente a nuestra tira.
en esta siguiente cadena un punto deslizado, en el siguiente punto deslizado y así en cada cadena disponible hasta finalizar. Por aquí he finalizado todas mis cadenas haciendo punto deslizado y vamos a cortar aquí el hilo. Y ahora sí ya tenemos lista nuestra tira para colocar en nuestra falda. Por aquí tenemos la faldita ya casi lista, lo único que queda es colocar la tira aquí arriba. Para eso vamos a agarrar nuestro crochet y vamos a ingresar aquí en esta parte de arriba, en la última vuelta donde hemos tejido el punto relieve, ingresamos el crochet y ya tenemos aquí. Ingresamos aquí en este espacio y pasamos la tira. Nuevamente en este siguiente espacio pasamos la tira y así en toda la vuelta, en la última vuelta que hicimos el punto relieve. Por aquí he terminado de colocar la tira y he ajustado y así es como nos queda lista y terminada nuestra falda, súper sencilla de hacer. Por aquí ya tenemos ambas piezas, el conjunto completo, tanto la falda como la blusa terminada y adicional la bandana que también completa el look y el conjunto. Recuerden que de la bandana también les tengo tutorial, aquí en la descripción les voy a dejar el link para que vayan a hacerla. Y así damos por finalizada este tutorial, espero que les haya gustado, no olviden dejar su me gusta, compartir y suscribirte para poder ver más videos tutoriales que voy a ir subiendo. Si tienes alguna duda puedes dejármelo en los comentarios. Recuerda que en la descripción te dejo el link para tejer la blusa y también para tejer la bandana. Y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Bye.